En la República Dominicana, grupos de poder controlan el negocio del transporte terrestre de carga y de pasajeros. Para cualquier ciudadano incursionar en este negocio sin su consentimiento es una tarea difícil que podría incluso costarle la vida. Y un grupo de camioneros que se disputan el control del Opción Fenatran obstaculizaron por varias horas. Subir 10 pesos el pasaje. Encabezar un monopolio en el transporte. Ha llamado a un paro de transporte de carga. Quemar un autobús lleno de estudiantes en Boca Chica. Iniciaron un paro por 48 horas. Paralizarían todas las operaciones de transporte. Monopolio que a su juicio mantiene Fenatrado. De la impunidad con respecto a los sindicatos. Camioneros pertenecientes a la Federación Nacional de Transporte. Efectivamente, todo un caos ha generado esta paralización. En la actualidad, estos grupos controlan alrededor del 80% del servicio de transporte de cargas, así como la entrada y salida de los puertos de mayor importancia comercial del país. Se hacen llamar sindicatos, pero ¿lo son realmente? Un vivo ejemplo de esta situación lo es la Federación Nacional de Transporte Dominicano, Fenatrado, la cual agrupa más de 120 sindicatos de transportes de cargas localizados en toda la geografía nacional. Con más de medio siglo de existencia, ha logrado un control prácticamente total de los servicios de transporte terrestres de cargas en muelles, puertos, parques industriales, zonas francas y empresas privadas de todo el país. ¿Cómo funciona internamente Fenatrado? Afilia a los sindicatos de transporte establecidos en los diversos puntos geográficos del país, que a su vez afilian a dueños de camiones y empresas del ramo, para lo cual estos últimos deben de pagar y otorgar a la federación un porcentaje de su producción mensual. La distribución de la carga se divide en un porcentaje para los sindicatos del lugar donde se origina la carga y otro porcentaje para los sindicatos establecidos en el lugar donde llegue. Esto les asegura una participación constante en la movilización de toda la carga generada en el territorio nacional. Frente a esto, Fenatrado justifica la alegada legitimidad de sus acciones en la existencia de una supuesta resolución gubernamental del 2004 que les concede el derecho de transporte de 50% de toda la carga a nivel nacional. La existencia de esta resolución, aún en la actualidad, no ha podido ser constatada. En lo referente al transporte terrestre de pasajeros, se presenta la misma situación de caos y de arbitrariedad, ya que este se encuentra controlado por confederaciones, federaciones y sindicatos de transportistas con operaciones en todas las provincias del país que se encargan de impedir que empresas ajenas a dichos sindicatos puedan participar libremente en la prestación de tales servicios de transporte a fin de transportar a sus clientes y trabajadores. Como podemos ver, actúan con total independencia y respetando el marco de la ley. Hay razones para alarmarse cuando se atestigua el poder monopólico, económico y político que ha sido acumulado por estos núcleos de poder, pues se le ha permitido hasta paralizar los puertos más importantes de la República, aislando al país del resto del mundo con cada paro, huelga o protesta con el uso de la violencia, provocando pérdidas que alcanzan hasta 800 millones de pesos por día. Frente a estos abusos y violaciones a las leyes, las instituciones del Estado han obviado el cumplimiento de sus responsabilidades en cuanto a garantizar los derechos fundamentales a la libertad de empresa, a la libertad de contratación, a la libre competencia y a la libertad de tránsito del resto de los sectores productivos de la vida nacional. Estas instituciones son la Oficina Técnica de Transporte Terrestre, el Ministerio de Trabajo,
el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, así como también el Ministerio de Turismo. ¿Cómo afecta esta omisión del Estado a la población en general? El poder acumulado en este grupo eleva significativamente el costo del transporte de carga y estimula la persistencia de un transporte de pasajeros con un servicio precario y completamente inseguro como el que tenemos. Todo esto perjudica a la población y a su economía en todo su conjunto, pues los costos elevados se reflejan en los precios de la canasta familiar al cobrar los sobreprecios que impone Fenatrado. Un sistema de transporte eficiente, seguro y con precios razonables constituye un elemento fundamental para el desarrollo y la competitividad del país. La República Dominicana recibe millones de turistas, realiza un alto volumen de exportaciones e importaciones y tiene todo el potencial para convertirse en un centro logístico regional. Pero es imposible que se modernice con un sistema de transporte anacrónico, caro e informal, que no obedece las reglas de libre mercado y libre competencia y que no asume su responsabilidad frente a la sociedad. Desde el más humilde servidor público o privado hasta el más alto funcionario, no existe nadie que quede exento de los daños que éste puede provocar. Las historias de cómo los sindicatos tratan a los pasajeros como ganado, así como sus arbitrarios paros de labores en las principales avenidas del país, son situaciones que representan un riesgo de seguridad nacional. Tal vez la idea más errónea es creer que los choferes y pequeños dueños de camiones se benefician tanto como sus dirigentes de la estructura que han creado. Pero la realidad es que no. Estos hombres, bajo el control de estas corporaciones vestidas de sindicato, están obligados a realizar sus transacciones comerciales a través de ellos. En tal sentido, si un propietario o chofer adquiere la posibilidad de comprar su propio camión para incursionar en el negocio de manera independiente, le es imposible sin poner en riesgo su vida, ya que Fenatrado puede llegar hasta las más insospechadas consecuencias por mantener el control absoluto del transporte. No han sido pocas las ocasiones en que los llamados dirigentes choferiles han impuesto su canción de sangre y fuego para lograr sus propósitos, tal y como sucedió en octubre del 2014, cuando un grupo de hombres armados, presuntamente bajo instrucciones de Blas Peralta, irrumpió en la asamblea del Sindicato de Transportistas de Furgones y Afines de Boca Chica, que buscaba desafiliarse de Fenatrado, en un conflicto de intereses por el control del transporte del puerto multimodal Caucedo. Hacia el 2015, se volvieron a escenificar conflictos que causaron el bloqueo de acceso a este puerto y a la paralización del transporte de carga, provocando pérdidas de más de 1.200 millones de pesos. Cada vez que una empresa privada requiere transportar una carga, aun cuando cuente con los medios propios para hacerlo, debe canalizarlo a través del sindicato de la ciudad donde se inicia el transporte, quien retiene una cantidad preestablecida como comisión al socio asignado. De no ser así, pueden llegar al extremo de impedir físicamente el acceso a cualquier transportista que no se encuentre afiliado, por medio del uso de la fuerza y la violencia. Es una contradicción privar a una empresa de algo sobre lo que todas deben tener derecho: transportar su propia mercancía. Las trabas que el sector empresarial enfrenta con el transporte de mercancía perjudican la competitividad de las empresas, al tiempo que desestimula la inversión y aumentan los costos de operación. No se puede ser competitivo si el costo de movilizar un furgón de 40 pies en República Dominicana casi triplica el promedio en el Caribe y Centroamérica. Nuestro ordenamiento jurídico cuenta con las normativas necesarias para garantizar un sistema de transporte que funcione, sustentado en los principios que rigen la economía de mercado y en el que se respeten los derechos a la libertad de empresa, libertad de competencia, libertad de contratación y libertad de tránsito. La permisividad de nuestras autoridades ha contribuido a que esto no sea posible. Ellos nos mandan a que nos maten, nosotros tuvimos que salir corriendo, que al señor nos mandó a ellos que nos maten, no entren a tiro. Nos devolvieron una patana de Villarriba, como que hay una frontera en Villarriba. Sabe que los choferes al otro día, aunque lo exploten a todos, van para la calle con aumento. El sindicato que no es afiliado a Fenatrado
está en componenda con las autoridades del puerto. Nada le obliga a un empresario caiga con ustedes si no le conviene tampoco. Ha instrumentado un proceso con el objetivo de destruir y descabezar a una Trafin en la persona de su presidente Arsenio Quevedo. Vino a defender a Quevedo aquí al precio que sea. ¿Había razones para reclamar de ese modo? De ese modo. Mira, coño. La primera razón que no tenía AME violando la ley, a trancar los carros con candado abajo los puentes. No fue manipulación, la ciudad se quedó paralizada porque taparon las calles. Y ustedes pudieron parar los carros. Entonces ya usted dio la respuesta. ¿Y por qué lo hace? Ya responda usted la respuesta. Y conoce todo lo concerniente a la ley de tránsito y a la ley de seguridad ciudadana. Usted no puede coartarme a mí. Trujillo tiene más de 60 años que acabó la dictadura. Yo puedo contratar el servicio que a mí me corresponda y me satisfaga mis ingresos. Ya usted no puede imponerme, por Dios. Ya es hora de que cada una de las instituciones designadas para ello asuman su rol de manera responsable, teniendo como eje central de sus actuaciones la preservación de la seguridad ciudadana y garantizar el ejercicio de derechos que les ha sido constitucionalmente reconocidos a todos los dominicanos. Hasta el extremo de que cuando alguien dijo que el señor Blas tenía una estatua frente a un local, yo dije efectivamente, eso es lo que pasa cuando el Estado es tan permisivo y tan discriminatorio con respecto a uno y otros. Pero fíjense cómo el Estado le va permitiendo a personas que paren el tránsito, que paren el país, que definan el curso de la economía, que monopolicen sectores económicos importantes de la sociedad, porque el Estado va privilegiando a esos sectores y llega un momento en que los protagonistas de esos sectores se creen con tanto poder que piensan que la mano de la justicia no lo puede alcanzar.